Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a SEADE. La idea hoy es comentarles un poco sobre la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Luego, si hay interesados, podemos coordinar con Emanuel, con Cristina, pueden solicitar una reunión, una entrevista conmigo para conocerlos personalmente, para ver que tengan un perfil adecuado para el programa, para resolver las dudas que tengan más concretas, más individuales. Igualmente, después de una introducción que voy a hacer, voy a abrir el micrófono para que hagan todas las consultas que tengan. Y bueno, y bienvenida la interacción en el aula para aprovechar esta tecnología y demás. Bueno, les cuento un poquito sobre SEADE primero. SEADE es un instituto universitario acreditado por el Ministerio de Educación en Argentina. Tiene sede en Buenos Aires, en Palermo, en la capital del país. SEADE nació en 1978, es una universidad que tiene más de 40 años en el mercado, que se ha especializado siempre en posgrados, en el MBA, o sea, la maestría en negocios empresariales, en la maestría en economía y ciencias políticas, en la maestría en derecho empresario, en una maestría en finanzas. También tuvo un doctorado en economía, ahora tiene un doctorado en administración de negocios, que recibe muchos alumnos de Perú y de muchos otros países. Tiene también una licenciatura en administración de empresas, una licenciatura en educación o en gestión educativa, y se están aprobando muchas nuevas licenciaturas que ya vamos a hacer conocer en el mercado también. O sea, SEADE está en un proceso de expansión, digamos, de entrar dentro del mercado de las licenciaturas. Hay un intento también por que los programas sean virtuales para llegar al mayor público posible, aprovechando esta era digital que se sigue expandiendo a partir de la pandemia y que nos abre mercados, con lo cual llegamos a más alumnos de muchos lugares. Bueno, en este caso, les decía que les voy a hablar un poco de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Para ello, tengo que mencionar especialmente a un economista que se llama Friedrich Hayek, quien nació en 1899 y falleció en 1992. Hayek fue presidente del Consejo Consultivo de SEADE, además de ser Premio Nobel de Economía y de tener muchos libros publicados y una carrera académica extraordinaria. Fue presidente del Consejo Consultivo, vino a la Argentina, ofreció alguna conferencia para el SEADE, siempre tuvo una relación cercana con Alberto Venegas Lynch hijo, quien es fundador de SEADE junto a un grupo de empresarios, fue rector por 23 años, tiene más de 30 libros publicados, y tenía una muy buena relación con Hayek. De hecho, a uno de sus libros Hayek le escribió el prólogo. Bueno, cuando Hayek fallece en 1992, lo sucede James Buchanan, quien recibió el Premio Nobel en Economía en 1986 por vincular la economía con la ciencia política. Buchanan fue presidente del Consejo Consultivo en SEADE, fue invitado en 1993 a ofrecer una conferencia también para los alumnos de SEADE, para los graduados, en la colación de grados, y en ese viaje le recomendó a Alberto Venegas Lynch hijo crear esta maestría de la que vamos a hablar hoy, que es la maestría en Economía y Ciencias Políticas. De hecho, el plan de estudios, la arquitectura de este plan de estudios que ustedes pudieron ver y que les voy a hablar hoy, es un plan de estudios diseñado por el propio Buchanan. Así que bueno, insisto mucho en esto y van a ver después por qué es tan importante Buchanan y Hayek para nosotros. En general, los programas de SEADE tienen una particularidad y es un enfoque muy puntual. SEADE, digamos, nos gusta a los que trabajamos en SEADE definirla como la universidad de los emprendedores. O sea, para nosotros el emprendedor es el motor de la economía. El emprendedor es el que hace que las cosas pasen. Es el que genera innovación, el que tiene creatividad, el que está alerta en el mercado, tiene perspicacia para ver lo que otros no ven y aprovechar esas oportunidades y ganar dinero, quizás, ¿no? Pero más allá de ganar dinero, la idea de entrar en el mercado y tratar de resolver los desequilibrios que encuentra.
Por eso para nosotros la economía que estudiamos no es la habitual, la que se estudia en un programa formal de cualquier universidad. Yo soy graduado, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, y a mí me enseñaron una economía en equilibrio, una economía con equilibrio siempre, con equilibrio general, donde el emprendedor estaba totalmente ausente, una economía estática, donde el tiempo no corría, una economía modelizada matemáticamente, con todas las limitaciones del lenguaje matemático, una economía donde el Estado era más importante que el emprendedor a la hora de intervenir en los mercados, y bueno, y otras cuestiones que nosotros, por supuesto, estudiamos en el programa. Nosotros decimos que en ESEADE enseñamos la otra biblioteca, y es esta biblioteca que tengo aquí atrás. O sea, por ejemplo, estos libros que ven acá son 20 tomos de la obra de Buchanan, y estos libros verdes que están ahí arriba son la obra completa de Friedrich Hayek, los verdes, los azules, los celestes, en este caso en español, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos esa otra biblioteca y el cuerpo docente fue especialmente invitado a formar parte de este programa para enseñarles esa otra biblioteca. Creo que eso es lo que hace diferente a esta maestría de cualquier otra que puedan encontrar en el mercado. Es una maestría en la cual la economía que estudiamos está en desequilibrio, es una economía dinámica, donde el emprendedor, como les decía antes, aprovecha esos desequilibrios para encontrar oportunidades de inversión e invertir. Y ese es un diferencial. Y luego, otro punto importante es la interdisciplina, o lo multidisciplinar. Es decir, el cuerpo docente incluye doctores en economía, doctores en ciencia política, doctores en derecho, doctores en historia económica, doctores en filosofía, y eso hace que la propuesta sea amplia en materia de conocer las ciencias sociales. O sea, si ustedes vienen de la economía, o vienen de estudiar contador público, o vienen de estudiar administración de empresas, o abogacía, o alguna ingeniería, nosotros seguramente vamos a complementar sus estudios de grado con una maestría muy rica en contenido y muy amplia en el alcance. Quizás si ustedes están buscando una maestría solo en economía, esta maestría tenga algún problema, ¿no? Porque no vemos todos los temas que una maestría en economía trabaja. Justamente por lo que les decíamos, para nosotros es fundamental el set de reglas que se da en un mercado, y cuando estudiamos el set de reglas, las reglas de juego, las instituciones, tenemos que hablar de derecho, y tenemos que hablar de ciencia política, y tenemos que hablar de historia. Entonces, todo esto forma parte del plan de estudios y genera una diferencia respecto a otros programas. Me gusta decir que la maestría en Economía y Ciencias Políticas tiene un primer año de economía y política pura, porque uno estudia teoría económica, teoría política, pensamiento económico, pensamiento político. Cuando digo pensamiento económico y político me refiero a historia del pensamiento económico y a historia del pensamiento político. Y el segundo año ya ponemos los pies en el barro. Ya es economía aplicada, ya tratamos de estudiar en economía superior cómo construir escenarios para poder interpretar lo que está pasando y lo que va a pasar, para poder predecir escenarios. Estamos en el arte de la predicción y también cómo diseñar políticas públicas para poder cambiar las cosas, conociendo las limitantes de la política, las limitantes de la cultura, las limitantes de la historia. Entonces, la idea es pasar de la teoría pura a la economía aplicada, a la política aplicada, y esto es un poco el objetivo. Al final del programa hay un par de materias importantes como economía internacional o política internacional, donde estudiamos el orden económico mundial, el orden político mundial, con toda la complejidad que estos temas requieren. O sea, vamos de menor a mayor. Vamos incorporando elementos para que al final de la maestría, después de 2 años, el graduado tenga herramientas para comprender el mundo complejo en el que vivimos. Es un programa con salida laboral, puede servir a alguien que quiera hacer consultoría, puede servir a un emprendedor que quiere entender el contexto que lo rodea para tomar decisiones en un mundo de incertidumbre, puede servir para un docente que quiere eventualmente ser profesor de maestría, porque ofrecemos un programa acreditado por el Ministerio de Educación. Puede ser que sirva para muchos fines. Entonces, insisto mucho en esto. Creo que es una maestría
sumamente interesante para los alumnos, para los que se terminan graduando en cuanto a salir al mercado laboral. Les voy a mostrar una página web de lo que es, digamos, es la página de SEADE, la pueden buscar si quieren, seade.edu.ar. Bueno, ahí está. Esperen que la voy a abrir para que ustedes vean que hay bastante información y la pueden navegar después con más tranquilidad, con más tiempo, para sacarse alguna duda, más allá del espacio de preguntas y demás. Primero, vamos a comenzar el 27 de marzo, estamos muy cerca, ¿no? Estamos a 2 semanas del inicio de clases. Vamos a arrancar el lunes, el último lunes del mes de marzo, en este caso 27 de marzo. El programa, les voy a contar en un ratito la modalidad, pero ahí pueden ver que es presencial y lo que se dice live online, o podríamos decir que es un programa flex, un programa flexible. ¿Por qué flexible? Porque permite que un alumno vaya al aula presencial en SEADE, pero también permite que un alumno curse el programa desde afuera de Buenos Aires. O desde Buenos Aires, pero sin pisar SEADE, ¿no? Desde su oficina. ¿Cómo es esto? El 50% de las materias se dicta de manera, digamos, presencial en la web. Esto es sincrónico, es una clase como estamos teniendo ahora, donde ustedes me pueden ver, si quieren pueden activar las cámaras, pueden activar el micrófono, podemos dialogar, yo puedo compartirles una pizarra y escribir en ella, puedo compartirles un PowerPoint, una tabla en Excel, un programa econométrico, y podemos dialogar e interactuar de manera sincrónica, al mismo tiempo. Todas esas clases, por supuesto, se graban, después les voy a comentar, se suben a un campus donde van a poder descargarlas, sea porque la quieren volver a ver o sea porque no la pudieron ver por alguna razón laboral o personal. Pero eso es el 50% de las clases. La otra mitad se dicta de manera presencial en las aulas de SEADE. Pero el alumno puede asistir desde su oficina porque existe lo que se llama el híbrido, que estamos habilitados por el Ministerio de Educación para ofrecer una clase presencial, pero el alumno que no pudo estar en el aula presencial, pero lo sigue desde su oficina, puede asistir, con lo cual puede, bueno, en definitiva puede interactuar con el docente y con sus compañeros. La tecnología de SEADE es muy buena. Por un lado, el docente, ustedes lo van a poder ver en pantalla en un video, como me ven ahora a mí. Puede ser que el docente se esté moviendo por el aula, pero hay una cámara que lo va a estar grabando. La voz del docente, por supuesto, se levanta con un micrófono y ustedes lo van a poder escuchar en sus oficinas. Lo que dicen los alumnos dentro del aula también lo van a poder escuchar porque hay micrófonos en toda el aula. Y si ustedes hablan en sus casas, en sus oficinas, por micrófono, esto se reproduce también en el aula para el profesor y para sus compañeros. O sea, en definitiva, estamos por supuesto siempre incorporando la última tecnología, estamos tratando de mejorar en algún sentido, nunca la tecnología replica la presencialidad, el cara a cara, pero estamos aprovechando esta era digital con toda la tecnología que nos ofrece para tener una experiencia lo mejor posible, lo más parecida a la presencialidad, especialmente para alumnos que no viven en Buenos Aires y no tienen un programa de este tipo en el lugar en el que residen, con este cuerpo docente que debo decir es el gran diferencial que tiene SEADE y que tiene esta maestría en particular. Ahí pueden ver que el programa se dicta en el turno noche, se dicta 3 veces por semana en el horario de Argentina de 19 a 21:30 horas. Ahí habrá que ver la diferencia horaria, creo que con Bolivia es 1 hora menos, con Perú son 2 horas menos, con Guatemala son 3 horas de diferencia, todo esto se puede ver, ¿no? Que hay una diferencia horaria. El programa dura 2 años, como les decía antes, son 4 semestres, y ahora les voy a pasar a contar un poco las razones por las cuales está bueno hacer esta maestría y no otra. Es un programa multidisciplinar que incluye varias disciplinas, pueden obtener posiciones en universidades o en think tanks o en consultoría, desarrollan diversas capacidades de liderazgo con foco en el emprendedor, tienen acá un cuerpo docente compuesto por doctores que han dedicado su vida a la investigación, la docencia, el estudio de todos estos temas en los cuales damos clases.
Bueno, es un enfoque ideal para quienes tienen intereses en la situación económica y política del país. Por eso también esto de entender el complejo contexto en el que vivimos en América Latina. Decimos que en este sentido seguimos un poco a Hayek, ¿no? En esto de que para ser economista no alcanza con ser economista. El economista que es solo economista es un mal economista, decía Hayek. Bueno, nosotros rodeamos el análisis económico con cuestiones culturales, históricas e institucionales. Es un programa ideal para entender la economía y la política mundial. Y acá viene esto de la otra biblioteca. Esto es lo que denominamos el mainline economics. O sea, existe el mainstream economics, que es lo que van a aprender en cualquier universidad que no sea SEADE, y existe el mainline economics, que es algo que tomamos de un profesor de la George Mason University en Estados Unidos, Peter Boettke, que menciona como mainline economics a la nueva economía. Esa nueva economía es escuela austríaca, escuela de la elección pública o public choice, Derecho y Economía de Ronald Coase o Logan Economics, la nueva economía institucional de Douglas North, y así podríamos seguir, ¿no? La economía experimental de Vernon Smith. Hay varios enfoques de autores que han ganado el premio Nobel por sus contribuciones a la ciencia económica, y de alguna manera el mainline economics logra comprender estos aportes y formar un enfoque novedoso, distintivo y, a mi entender, superador de lo que tenemos hoy. Bueno, tenemos un alumni, una cantidad de graduados de este programa que está compuesto por legisladores, diputados, senadores, gobernadores también, asesores y futuros ejecutores de políticas públicas. Algunos de nuestros alumnos son asesores también de legisladores, y en esto de hacer políticas públicas para cambiar el mundo, son las personas que están detrás del legislador preparando los proyectos de ley. En este sentido creo que es importante destacarlo. También tenemos alumnos que son empresarios y que en definitiva están tomando decisiones y vienen a estudiar aquí porque quieren conocer y comprender el contexto que los rodea. Está orientado entonces al universo emprendedor en todos los ámbitos en que se expresa. Y como decía antes, está formado el cuerpo docente por profesores investigadores que ofrecen programas con la última literatura desarrollada en cada campo. Los profesores de SEADE están en la frontera del conocimiento. Publican en revistas especializadas, son profesores que se han formado en el exterior, que han alcanzado sus programas de doctorado, son profesores que permanentemente son invitados a disertar en congresos, que asisten a congresos y ofrecen conferencias en cantidades de eventos, que han publicado muchos libros, que trabajan con muchas empresas como clientes. Por eso digo que realmente hay mucho para ofrecer en esta materia. Bueno, la página web también les ofrece el plan de estudios. Acá van a poder ver en concreto las materias del programa. El primer cuatrimestre, que inicia ahora en marzo, la última semana de marzo, van a tener pensamiento político con el doctor Enrique Aguilar y el doctor Álvaro Perpere Viñuales. Pensamiento político aquí se entiende como teoría política. Es ver la ciencia política en los clásicos de la ciencia política, en esto de, bueno, existe un Estado, pero también tenemos que poner límites al Estado. Esto de controlar al Leviatán. Acá se repasan autores como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Sidney, los federalistas, los antifederalistas, Frédéric Bastiat, el propio Friedrich Hayek, James Buchanan, Gordon Tullock, Jeffrey Brennan. Es decir, hay una cantidad de pensadores de la ciencia política que vamos a conocer en esa materia, con dos profesores que son expertos en la materia. Luego tienen una materia de análisis económico que la van a tener conmigo. La idea de esa materia es nivelarlos. O sea, el grupo es muy heterogéneo. De repente tenemos una, digamos, y aprovecho a comentarles un poco el perfil de los alumnos. La mitad provienen de ciencias económicas, donde hay economistas, hay contadores públicos, licenciados en administración de empresas, actuarios. Esa es una mitad. La otra mitad son gente que estudió ciencia política, relaciones internacionales, abogacía, ingeniería. Bueno, como ven, es bastante amplio el abanico de graduados que llegan al programa, de graduados de licenciaturas que llegan a esta maestría. Con lo cual, este curso de análisis económico puede ser sencillo para quien ya se formó en economía,
y especialmente en esta corriente que estoy mencionando, y puede ser bastante intensa y compleja para quien está arrancando ahora, ¿no?, a estudiar economía, o ha tenido poca economía en la universidad, o la materia que han tenido ha sido pobre, dictada de manera pobre por un docente que no fue muy bueno, o que eligió otras corrientes de pensamiento, con lo cual el programa fue por otro lado. Acá, y esto a veces lo menciono, ¿no?, si ustedes se inscriben rápidamente, nosotros podemos facilitarles ya mismo el programa de análisis económico para que empiecen a estudiar estas 2 semanas que nos quedan antes del inicio y puedan formarse en economía y llegar más nivelados con el resto. Pero no es un problema que ustedes no lleguen a la maestría sin formación económica, o con poca formación económica. Lo importante es que sepan que el primer cuatrimestre va a ser nivelador, en el sentido de exigirles más lectura y quizás más trabajo que a otra persona que ya se ha formado en economía en su carrera de grado. Luego hay 2 seminarios. Acá aprovecho para comentarles que hay materias en este plan de estudios que son largas y duran 16 semanas todo el cuatrimestre, y hay otras materias que son más cortas, que duran 8 semanas, con lo cual van a tener aquí pensamiento político y análisis económico como materias largas, y estos 2 seminarios de 8 clases, con lo cual cuando Alberto Venegas Lynch termine la 8ª semana, en la 9ª semana empieza Alejandro Gómez su curso de Historia Económica Argentina. En Enfoque Económico Institucional de Alberto Venegas Lynch van a tener clases con uno de los mejores profesores de economía del país. Como les decía, Alberto Venegas Lynch es doctor en economía, fue rector de SEAD de 23 años, es miembro de 2 academias nacionales de ciencias económicas, en Argentina y en Uruguay, ha sido vicepresidente de la Monperian Society, es invitado a ser consejero de cantidades de fundaciones, bueno, y es una persona que ha escrito más de 30 libros de economía. Entonces, tenerlo en SEAD realmente es un placer, y que ustedes, digamos, les cuento esto porque para muchos alumnos de este programa, una razón para inscribirse es tener la posibilidad de ser alumno de Alberto Venegas Lynch hijo. Por eso insisto mucho en esto, ¿no? Conocerlo, tener clases con él, poder preguntarle, creo que es algo muy valioso y les damos esa oportunidad. Por otro lado, aparece en Historia Económica Argentina el doctor Alejandro Gómez, quien estudió en Chicago su maestría, hizo su doctorado en Historia en la Universidad de Di Tella. Hace muchos años que brinda cursos de Historia Económica a nivel posgrado, y realmente es un placer escucharlo. Es una persona que ha viajado mucho para dar conferencias en cantidades de países, ha escrito muchos libros también, muchas publicaciones, creo que lo van a aprovechar. El segundo cuatrimestre, fíjense, tiene pensamiento económico, ciencia política contemporánea, econometría y economía del sector público y public choice. Bueno, pensamiento económico es historia del pensamiento económico. O sea, si en el primer cuatrimestre tuvieron pensamiento político, en el segundo tienen pensamiento económico. El doctor Marcelo Recico hizo su doctorado sobre el pensamiento de Wilhelm Röpke. Para eso tuvo que ir a Alemania, tomar contacto con los archivos que hay allí, y escribió un libro, que es su tesis doctoral, sobre el pensamiento económico de Wilhelm Röpke. Aquí aparece la especialidad de este profesor sobre los ordoliberales, que son autores de la economía social del mercado, es decir, los que lograron el milagro económico alemán. Es una especie de economía del mercado, pero con foco en lo social, en cómo ayudar para que la gente viva cada vez mejor, basada en el funcionamiento de los propios mercados. Hay referencias a Luigi Einaudi, Jacques Rueff, el propio Röpke, Erhard, entre muchos otros. Creo que vale la pena también tomar clases con él. Y aparece ahí también Gerardo Sánchez Muñoz, quien lo acompaña en esta materia de Historia del Pensamiento Económico. En Historia del Pensamiento Económico empezamos estudiando la antigua Grecia, Santo Tomás de Aquino, la escolástica, la escuela de Salamanca, el mercantilismo, los fisiócratas del pensamiento clásico, el pensamiento neoclásico, el pensamiento de Joseph Schumpeter, de Friedrich Hayek y la escuela austríaca, la escuela de Chicago, el keynesianismo, por supuesto. Está bueno poder pasar por este curso bastante amplio en formarlos en historia del pensamiento económico. Y tienen también allí ciencia política contemporánea, donde aparece el doctor Joaquín Migliore, quien es también doctor en ciencias jurídicas,
y se ha dedicado a la ciencia política, y donde toca temas más contemporáneos. Ya no es solamente ver la ciencia política clásica de controlar al Leviatán, sino ver los temas modernos. Por ejemplo, estos temas que hoy están en agenda, como la inclusión, el feminismo, etcétera, ¿no? Son temas que se pueden tratar, que genera diálogo con los alumnos, sobre la base de la ciencia política contemporánea. Ahí tienen otros 2 seminarios, donde volvemos a cursos más cortos de 8 horas. Econometría con el doctor Daniel Lema, es una materia donde van a ver un poco de herramientas econométricas, cuantitativas, para poder comprender una regresión, lo que significa el R cuadrado, la correlación de variables, poder llevar a números el análisis económico que hacemos. Muchas veces cuando estudiamos un paper, los economistas modelizan, cuantifican, utilizan la econometría para calcular la correlación entre variables y demás. Es importante que podamos interpretar lo que estos papers o estos economistas nos quieren decir con sus trabajos de investigación. No van a aprender, debo ser honesto en esto, no es que van a aprender a modelizar y van a ser capaces de utilizar la econometría como herramienta para poder calcular las correlaciones entre variables y demás. O sea, aprenden a utilizar paquetes econométricos, aprenden a tratar algunos de estos temas, pero creo yo que hay quien quiera avanzar en esto tendrá que, digamos, salvo que ya sea economista y ya haya tenido la formación, tendría que eventualmente elegir un programa de econometría para poder ir más lejos que lo que vamos a llegar en esta materia, en este programa. Luego el seminario 4 es Economía del Sector Público, esto es Finanzas Públicas, y ahí ponemos foco en el Public Choice, con el doctor Pablo Guido como docente. Pablo Guido es doctor en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es un profesor extraordinario, ha dado clases muchos años en ESEAD en Economía Superior, ha sido profesor invitado en universidades del extranjero. Realmente es muy valioso también poder tenerlo dentro del cuerpo docente. Es experto en el Public Choice, experto en el pensamiento de Buchanan. La idea es que conozcan muchos de estos papers. Yo les decía, acá atrás tengo los 20 tomos de Buchanan. Por supuesto no van a estudiar todo esto, pero sí algunos trabajos fundamentales para nuestra formación en esta disciplina. Pasamos al segundo año, que como les decía, ya ponemos los pies en el barro y ahí comenzamos con políticas públicas, una materia que dicta Mauricio Vázquez, quien completó su maestría en políticas públicas y es experto en la materia. Aparece también allí Instituciones de Derecho y Economía, donde Martín Krause va a referenciar el pensamiento de Ronald Coase. Aparece ahí Relaciones Internacionales con el doctor Pablo Ansaldi, donde van a estudiar el orden político mundial. Aparece Economía Internacional, Economías Abiertas, Macroeconomía Abierta, con Marco Hilding Olson y Eugenio Marí. Esto también es muy importante, esta materia de economías abiertas. Y ahí en el tercer cuatrimestre, fíjense que aparece el taller de tesis. Débora Mota, la doctora Débora Mota, les va a enseñar a hacer una tesis, les va a enseñar a hacer investigación, y esto es importante porque el programa se completa con una tesis. Entonces la idea es que puedan elaborar ese trabajo de fin de máster o tesis de maestría, que tiene que tener una idea concreta, específica y demás, que tiene que citar una bibliografía. La idea es que en ese taller de tesis ustedes planteen una idea para la investigación y una vez que aprueban el taller se les asigne un director de tesis que los va a acompañar en ese último cuatrimestre para que puedan terminar la tesis a tiempo y puedan recibir su título. El cuarto cuatrimestre incluye análisis institucional con la doctora Constanza Massina y Leticia Bontempo. Constanza Massina es codirectora conmigo de la maestría, se ha sumado recientemente en este mes de marzo, así que la hemos incorporado y creo que es muy valioso, porque es graduada de esta maestría, porque es doctora en ciencia política, porque ha dirigido programas de ciencia política a nivel de posgrado, con lo cual nos complementamos bien, ¿no? En el sentido de que yo soy economista, doctor en economía, y ella es doctora en ciencia política, y seguramente esta formación que ella tiene le va a agregar valor al programa. Ese es el plan, y eso es lo que pretendemos. Ahí tenemos Economía Superior, donde el profesor es Iván Kachanowski. Iván hizo su licenciatura en la UCA, pero también hizo una maestría en Economía en la UCA, actualmente está terminando su doctorado en Economía,
está haciendo también una maestría en políticas públicas en Australia y Estados Unidos. Ahora precisamente está viajando por allá. Pero bueno, la idea es tenerlo con nosotros en esta materia de economía superior, donde un poco les va a contar cómo se construyen escenarios económicos para poder interpretar lo que puede ocurrir. Iván trabajó en el estudio de Broda un tiempo, fue economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, tuvo muchos clientes e hizo consultoría en la que ofrece informes, reportes con sus escenarios para tomar decisiones. Elementos para la toma de decisiones económicas también es una materia parecida, donde se aprenden indicadores económicos, dónde se encuentran esos indicadores, cuáles son esos indicadores, qué es lo que miden esos indicadores. Esto incluye actividad económica, empleo, indicadores de finanzas públicas como el presupuesto, la deuda, la emisión monetaria, indicadores monetarios y financieros con los que ofrece el Banco Central, indicadores de producción, que los ofrece el Ministerio de Producción, todos los informes del INDEC en materia social, indicadores del sector externo. Hay muchísima cantidad de indicadores privados y públicos, locales e internacionales, que vale la pena conocer para poder incluirlos en la toma de decisiones. La idea ahí es que entre las dos materias de economía superior y elementos para la toma de decisiones económicas tengan 16 clases de economía aplicada, de economía avanzada, para trabajar estos temas. Bueno, acá la materia que sigue la dicta Javier Milei, economista también, creo que no necesita presentación, es probablemente uno de los economistas más conocidos hoy en la Argentina y en América Latina. Lo hemos incorporado este año al programa. Él va a ofrecer una materia sobre microfundamentos, equilibrio general y crecimiento económico, y citando al propio Milei, él lo que me dice aquí es que el plan es contar cómo los economistas, al enamorarse del modelo de equilibrio general, terminan sesgando su análisis y lamentablemente ofreciendo un análisis que ayuda poco a entender el mundo en el que vivimos. O sea, aquí la idea es estudiar el equilibrio general críticamente para luego derivar en un modelo de desequilibrio a partir del cual vamos a incorporar la función empresarial como herramienta clave de análisis, o como actor central del estudio. Bueno, Milei es experto en microeconomía, experto en crecimiento económico, tiene muchos años de docencia, más allá de lo que ustedes conocen de su trabajo públicamente, es una persona que está apasionada por la academia, por las ideas, por la escuela austríaca, y un poco lo que a mí más me gusta de escucharlo en sus clases es cómo va contando en primera persona los descubrimientos que ha logrado realizar como profesor, digamos, como alumno primero, como economista en formación, que a medida que fue avanzando en su carrera fue descubriendo y revolucionando su manera de pensar, hasta llegar a algo muy parecido a lo que ofrecemos en este programa, muy consistente con lo que ofrecemos en este programa, y con foco especialmente en estos temas de la microeconomía y el crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que más nos falta en Argentina. Bueno, Javier Milei se ha especializado en encontrar un camino para que Argentina recupere ese crecimiento económico y en esa materia focaliza en esto. Aprovecho también para invitarlos. Este jueves vamos a tener un vivo con el propio Javier Milei, un diálogo. Nos va a acompañar también Berti Venegas Lynch. Y la idea en ese live de Instagram es conversar sobre estos temas precisamente. Así que también los invitamos porque seguramente va a ser de interés. Bueno, la última materia es metodología de la investigación social. La dicta la doctora Agustina Borella, doctora en filosofía, profesora por muchos años de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado, quien ha escrito un libro hace poco sobre modelos económicos, pero tiene también otros libros anteriores, tiene muchas publicaciones en revistas especializadas. Creo que vale la pena recorrer con ella un curso sobre debates epistemológicos, donde la idea es focalizar en Imre Lakatos, en Thomas Kuhn, en Karl Popper, en Ludwig von Mises, en Friedrich Hayek, en Fritz Matschluck,
en Gadamer, en Husserl, muchos autores de la epistemología que van a aportarnos la manera en que deberíamos trabajar en ciencias sociales. O sea, creo que es una materia también muy valiosa. Así que bueno, ahí se completa un poco la propuesta. Yo quería contarles un poco de qué se trata cada materia para que vean, en definitiva, lo que ofrecemos en la maestría. Y bueno, abrimos un espacio de preguntas. Ya les comenté un poco del contenido, les comenté un poco sobre el plan de estudios, sobre el cuerpo docente. Creo que es suficiente en estos 40 minutos para no aburrirlos más. Me gustaría escuchar sus dudas, sus consultas. No sé quién tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Fernando. Básicamente, no sé si la mayoría supongo que vienen de la economía y de la política. Yo vengo de la comunicación. Por lo tanto, esto yo ya se lo pedí a tu asistente, que si podían facilitar libros PDF un poco para ir entrando en el tema. Sobre todo para los que estamos más afuera, digamos, del tema. No digo, como decís vos, toda la colección de todos los autores, porque no creo que llegue a leerlos de aquí a que comiencen las clases, pero por lo menos, digamos, lo más importante, si uno los tendría, ya podría adelantar y en los tiempos libres leer algo. Sí, sí, gracias Fernando. Bueno, es un poco lo que decía. Sabemos que el grupo de alumnos es heterogéneo, queremos que lleguen lo más nivelados posibles a cursar la maestría, y por eso la primera materia de análisis económico busca eso. Nosotros lo que hacemos es ofrecerles al momento de la inscripción, ustedes, a ver, aprovecho también a contarles cómo es el proceso, ¿no? Acá les estamos contando, informando generalidades de la maestría. Luego seguimos con una entrevista conmigo para conocerlos a ustedes, escucharlos, su interés y demás, estar seguros de que es lo que están buscando, más que nada por ustedes. Y luego, una vez que ustedes se inscriben, van a tomar contacto con Cristina o con Emanuel. Ellos les van a pedir un formulario con datos personales, les van a pedir una copia del título de grado, les van a ofrecer un link de pago por la parte económica, ¿no?, del programa, y una vez que se inscriben, pasan a estar en contacto con un coordinador de alumnos. Ese coordinador les va a ofrecer un usuario y un password para que ustedes puedan ingresar al campus virtual, y una vez que ingresan, ustedes buscan análisis económico, y ahí está el programa de la materia. Y el programa tiene hipervínculos a todo el material que ya se encuentra digitalizado. O sea, la mayoría de las materias del programa, todo el material bibliográfico está digitalizado. Los libros enteros, los capítulos de libros, los artículos académicos, el acceso a los indicadores que les comentaba, del Ministerio de Producción, del INDEC, de Hacienda, etc. O sea, hay mucha información que está toda linkeada para que ustedes directamente la puedan descargar y utilizar. Entonces, lo que decía es, en la medida que ustedes se inscriben, lo antes posible, se acceden a ese programa y pueden descargar este material que está digitalizado, y desde ahí ya lo pueden leer. También cuando tengan la entrevista conmigo, para los que no la tuvieron todavía, ustedes en esa entrevista les va a quedar mi WhatsApp, con lo cual en cualquier momento, si tienen otra duda, yo soy el director del programa junto a Constanza Massina, ustedes me escriben: mira Adrián, tuve este problema, mira Adrián, me gustaría que hablemos, no entiendo, o sea, tuve lo que sea, ustedes me plantean lo que sea y yo voy a tratar de resolverlo, obviamente con todo el equipo que tenemos en SEADE. A veces simplemente se deriva la consulta, por ejemplo, si no funciona el link de acceso a un libro, que a veces cambia el link y no funciona, lo reemplazamos rápidamente y así lo pueden tener. Pero la idea es que todo el material está digitalizado y de libre acceso al momento de inscribirse al programa, con lo cual pueden empezar a estudiar ya mismo al momento de inscribirse. Bueno, eso me deja en claro. Hoy terminé de inscribirme. Faltaría la entrevista contigo. Ok, Fernando. Bueno, lo hablamos, podemos charlar mañana mismo. Apenas termine esta entrevista, coordinamos un horario
y conversamos, y bueno, y ya después te facilitamos el programa para que puedas avanzar en el estudio de este material. Esa materia de economía va de menor a mayor, empieza con elementos muy sencillos de lo que es un modelo económico, de por qué los economistas trabajamos con supuestos, de lo que es el ceteris paribus, empieza con un poco de historia del pensamiento económico, empieza con un poco de microeconomía, empieza estudiando el dinero, los bancos, el sistema financiero, la macroeconomía, la economía abierta, las instituciones. Es como una puerta de entrada en cada clase a una cantidad de temas, que después se termina profundizando en el resto del programa. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que el material bibliográfico también tiene esa intención. A medida que ustedes van leyendo y van avanzando, también creo que si les pasa lo mismo que a muchos de nosotros en el cuerpo docente, les va a ir gustando el enfoque y van a querer leer más y conocer y estudiar, y seguirán, por supuesto, estudiando y conociendo el plan propuesto, ¿no?, que les comentaba recién. Pero mañana, Fernando, si te parece, coordinamos una entrevista y seguimos avanzando. ¿Cómo no? Bueno, ¿quién más tiene dudas, preguntas? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, Oscar, mucho gusto. Un placer. Oye, yo no sé si es la tercera o cuarta vez que me conecto a este link, casi me lo sé de memoria. Mira, pero por alguna razón que no entiendo, por eso me voy a tomar, siempre intervengo al último y quedo medio colgado, pero no ha sido posible por diversas razones. De hecho, hoy día, hace 3, 4 horas, intenté comunicarme con Gonzalo Núñez y me comentó Cristina de que ya no estaba con ustedes. Justamente para tocar un tema que a mí en lo personal me es importante. Entonces, ahí me contestó Cristina, antes había hablado con Emanuel, pero siempre pasaba algo que no me gustan los WhatsApp, me gusta la comunicación directa. Te escuché decir recién, Adrián, de que tú ibas a dejar un número de WhatsApp tuyo, directo. ¿Es efectivo eso? Sí, no lo doy aquí porque esto después se sube a la web y va a YouTube y todo el mundo tendría mi WhatsApp y puede ser un problema, pero ahora Cristina les va a ofrecer un mail o un contacto para que se comuniquen con SEADE, con el departamento de admisiones, y ellos me pasan la información de ustedes a mí, y yo te escribo, Oscar, y ahí coordinamos una entrevista. Esa entrevista es un diálogo entre nosotros dos, digamos. Para yo conocerlo, Mira, yo viví muchos años en Argentina, estoy a punto de incluso volver en un tiempo más, pero el tema es el siguiente. Una de las cosas que me ha gustado este curso y otras cosas porque no veo metido entre medio la burocracia, y de repente cuando tú me dices que me comunique con Cristina, con Emanuel, que no ha sido efectivo, intenté comunicarme con Francisco, intenté comunicarme con Gonzalo, no se puede. Entonces yo necesito tener, así mismo como una vez te envié un mail que yo reclamé la vez anterior por ese mail, no ha sido posible. Yo necesito comunicarme contigo antes de cualquier cosa, hablar contigo antes de cualquier cosa. Ok. Bueno, entonces... Porque quiero, mira, si no es esta oportunidad, porque mira, fíjate que iba a hacer 3 veces este asunto, 3 veces yo me recuerdo. Entonces yo digo, si ahora no se puede y no hablo contigo directamente, digo ya, hasta aquí llego, no intento más nada. Pero tiene que ser contigo directo porque necesito hacer preguntas que sé que las preguntas que voy a hacer me las vas a resolver tú, no otro. No, claro, por eso tenemos la entrevista personal. Bueno, me preocupa lo que me dice Oscar porque, bueno, no sé qué pasó ahí. Probablemente haya habido algún cambio de reorganización en el departamento de admisiones que generó ese problema, ¿no? Pero mira, yo te estoy escribiendo en privado ahora por el chat. Perfecto. Si tú me pasas allí tu teléfono o mail, yo te escribo directamente y conversamos. Yo inmediatamente te paso mi número, porque sería fantástico así, ¿ya? Así ya lo resolvemos y conversamos. Sea seguramente mañana, ¿no? Sí, sin duda. Ahí está, Adrián. Bien, gracias, Oscar, y bueno, disculpas por lo que haya pasado, que no tengo bien claro, pero... No te preocupes, a mí lo que me interesaría, si es posible, que pudiéramos conversar por teléfono, y de ahí ver la entrevista, o ahí mismo por cámara web, como sea, pero
tómate tu tiempo, por favor, para poder yo compartir contigo, ¿te parece? Porque ya creo que es ahora. Sí, sí, sin duda. Porque, Aparte estamos a menos de 2 semanas del inicio, así que es claro, muy importante. ok, vale, ok. Bien, yo me comunico contigo en breve. Ahí Alejandra preguntaba, ¿desde cualquier carrera se puede realizar el máster? ¿Existe un curso de nivelación preliminar? Bueno, como les decía, primero sí, el requisito es tener una carrera de grado, que esa carrera de grado sea acreditada por alguna universidad de algún país. Puede ser cualquiera, hemos tenido alumnos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Estados Unidos, de España, hemos tenido alumnos de muchos lugares, de Brasil también. Y lo que exigimos es lo que nos exige el Ministerio de Educación, esto es que haya una licenciatura completa. Yo les contaba antes que tenemos una mitad de alumnos que proviene de las ciencias económicas, es decir, economía, administración de empresas, contador y algún actuario. Y la otra mitad de alumnos provienen de carreras que no son de ciencias económicas, incluidas ingeniería, filosofía, de repente derecho también, ciencia política. Así que eso hace que el grupo de alumnos sea heterogéneo y no tan formado en economía. Y no ha sido un obstáculo para hacer esta maestría en este sentido. Yo digo, a ver, para los que ya son economistas, la buena noticia es que la economía que enseñamos es la otra biblioteca. O sea, no es la que aprendí yo en la Universidad de Buenos Aires. Es otra economía, otro paradigma, otro programa de investigación, otro lenguaje incluso, que para nosotros es superador del otro. Y para el que no es economista, de nuevo, vamos a ir de menor a mayor y los vamos a ir llevando. Sí, por supuesto que el que hace el primer cuatrimestre y ya es economista tiene una base. Y probablemente ya entienda la oferta y la demanda, y ya conozca algunos de los modelos que enseñamos. El que no es economista, bueno, tiene que estudiar de cero y tiene que hacer un esfuerzo un poco más grande para poder conocer este material. Por eso un poco la celeridad en esto de pedirles la inscripción, porque desde el momento que se inscriben, acceden al material bibliográfico y pueden ganar tiempo estas 2 semanas que quedan para conocer la bibliografía y bueno, y empezar a estudiar. Nosotros ese curso de nivelación preliminar no es preliminar, es el primer cuatrimestre, el que se dicta en el primer cuatrimestre, donde les enseñamos un poco de pensamiento económico, un poco de epistemología, un poco de micro, un poco de macro, un poco de finanzas públicas, teoría monetaria, economía internacional y calidad institucional. En definitiva, en esa materia aprenden un lenguaje, aprenden la bibliografía y conocen una cantidad de autores que luego se profundizan el resto del programa, en el otro año y medio, además de lo que ya están viendo en paralelo con este curso en las otras materias. Pregunta Alejandra, si queremos hacerlo en menor tiempo, ¿se puede rendir libre algunas materias? Bueno, habría que evaluarlo. Habría que ver el caso. Por ahí, Alejandra, lo podemos charlar en un Zoom y que me cuentes la cuestión, para ver por qué acelerarlo y bueno, tu formación previa, porque en definitiva las cursadas tienen ese tiempo, requieren de un tiempo. Y bueno, la idea es conocer el perfil tuyo para poder responderte algo más concreto. Por ahí es algo para charlar en la entrevista, más personal, si te parece. Tengo otra pregunta. Sí, Fernando. Es muy probable que el primer año yo esté en Buenos Aires. Pero no te puedo asegurar que el segundo lo esté, y sin embargo me interesaría terminar la maestría. ¿Sería posible continuarlo virtual, digamos, y luego hacer un viaje y rendir algún final o lo que fuera? Sí, mira, tenemos dos tipos de alumnos. El que no está en Buenos Aires y entonces lo hace desde afuera, 100% virtual, digamos, con esta modalidad flex que comentábamos. Y tenemos alumnos que les pasa lo mismo que a ti, Fernando, que ahora están en Buenos Aires, pero están pensando en irse a vivir afuera, o están en Buenos Aires, en una embajada,
temporalmente y no tienen la garantía de que van a estar más de 2 años o completar los 2 años y quieren tener la certeza de que van a poder terminar de estudiar cuando vuelvan a sus países. Bueno, yo creo que es ideal esta modalidad flex para ustedes porque el programa se adapta. O sea, si estás en Buenos Aires, hay algunas materias que vas a poder cursar en SEADE de manera presencial. Y si estás en otro país, vas a poder seguir las clases con el sistema híbrido, participando desde tu oficina y bueno, completando el programa, incluso la defensa de la tesis también en Zoom si fuera necesario para que no tengas que viajar. Así que se resuelve, se puede resolver esa cuestión hoy digamos, de manera habilitados por el Ministerio de Educación, ¿eh? No es que estamos haciendo algo inadecuado, a partir de la pandemia se habilitó un 50% de materias que se dictan en Zoom, y eso continúa hasta el día de hoy, y va a continuar para el alumno que se inscribe hoy a lo largo de todo el programa, y la otra mitad se dicta presencial en SEADE, pero el hecho de que el alumno siga esa materia de manera híbrida se le toma como presencial, según el Ministerio de Educación, con lo cual eso nos habilita a estar inscribiendo alumnos que no residen en Argentina en este momento. ¿Está bien, Fernando? ¿Está claro? Perfecto, me quedó clarísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Hola, ¿qué tal, Adrián? Hola, Manuel. ¿Te parece si vamos cerrando, si no hay ninguna duda o consulta? Dale. Bueno, los animamos a que nos escriban para coordinar una entrevista personal, y ahí, bueno, recibirán un poco más de información concreta relativa a cada caso. Y bueno, sepan que estamos en la última etapa ya casi cerrando el proceso de inscripciones, así que los animamos para que nos contacten. Ahí Fernando hace una pregunta para vos, Emanuel. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Emanuel, yo soy el jefe del área de admisiones. Con respecto a lo que es temas becas, por favor tenés que comunicarte con Cristina, quien es la asesora de la maestría en economía. Ella te va a asesorar con respecto a becas o beneficios. Igualmente, como comentó antes Adrián, debes tener una entrevista directamente con él para poder conocer bien tu perfil y bueno, después se evaluará el tema de becas con el comité de becas. Igual les comento, ahí Cristina dejó todos sus datos para que puedan comunicarse, para que puedan hablar por teléfono o vía mail. Ella le va a estar asesorando con respecto a los días de cursada, la modalidad que igualmente Adrián hoy les comentó. Y para poder avanzar con la entrevista, le comentan a Cristina y ella se lo comenta directamente a Adrián para poder continuar con el proceso. Una vez terminado el proceso de entrevista, continuamos con lo que es el proceso de inscripción y en caso de becas se estaría evaluando cada una la situación. Gracias, Emanuel. Bueno, agrego que las 2 becas que hoy utilizamos precisamente llevan los nombres de las 2 personas que presidieron el Consejo Consultivo de SEADE, ¿no? Friedrich Hayek, la beca Hayek y la beca Buchanan, que es una especie de homenaje a ellos que son quienes han inspirado a gran parte del cuerpo docente y a gran parte de esta propuesta de SEADE. Bueno, la idea es evaluar en cada caso, ¿no? Lo tienen que plantear, la necesidad de la beca, y se evalúa después de conocerlos durante el proceso de inscripción. Bueno, si no hay más dudas, les agradecemos el acompañarnos, espero verlos, espero entrevistarlos, y que se puedan sumar para el inicio de clases de este mes de marzo en la última semana. Gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, Adrián, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Adrián. Gracias.